¿Qué tengo que hacer? ¿Para compartir? Ajá. Me, Uy. me imagino que abajo ha de haber hay un botón verde que dice compartir Ah, pantalla. ya Ajá. lo vi. Ajá. Ahí está. Ahí ya estamos viendo su ¿Ya está? presentación. Pero no está toda la pantalla, ¿verdad? No. Por ahí igual debe, así como cuando lo usa, Ay, digamos, ahí aparece la opción de... aquí dice, está compartiendo pantalla. Oh, creo que no. Creo que no hice lo correcto. Espérame, voy otra vez. Y compartir. Ok, lo que no logro es hacer que se vea la pantalla completa. Oh, Ahí no para sé. empezar puede darle en el botoncito que dice reactivar. Ah, ¿y dónde dice reactivar? Ahí arribita de su... de las láminas. Ah, ya, ajá, ok. O si gusta, le acabo de pedir el control de su presentación y ya si quiere Ujú. la puedo manejar desde aquí. Ok, sí, porque no sé por qué. Creo Ya que le ya. di aquí en... Ay, Dios, ahora no me deja el cursor aquí. A ver, ya lo tienes tú, creo, ¿verdad? Me parece. A Sí. ver si puedes poner la pantalla completa. Es que no veo los controles. Ujú. Y mi F5 tampoco lo hace. Sí, yo tampoco no sé por qué no me deja a mí Ya ahorita no puedo hacer nada yo, ¿verdad? Tú estás controlando, ¿verdad? Ya creo que ya voy a poder. Ok. Ah, Ahí ya está. Ok. Bueno, ahora sí. ahora, pero yo sí puedo quitar aquí, las pantallas de... De sí, arriba de las ventanitas, Ujú. Ahí está, ya. sí, ya, ok. Ya está. Uy, bueno, ya lo quité por completo. Quería yo ver. Bueno, no importa. Ok, está bien. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a hablar en esta ocasión de intervención en crisis. Este es un tema que hace muchos años que a mí me llama mucho la atención, hace como 500 años yo creo,
Bueno, no tantos, no tantos. Pero sí, un buen rato que en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer acerca de la psicología de la salud. En esos entonces estaba casi comenzando esta idea de la psicología de la salud y bueno, al paso de los años ha ido como encontrando espacios muy poco a poco, desafortunadamente, porque todavía es algo que no estamos viendo a nivel, por ejemplo, hospitalario, ¿no? Ni siquiera a nivel de privado se, se trabaja mucho esto de la psicología de la salud. La psicología de la salud tiene como muchas vertientes, muchas maneras de trabajarlo, y una de ellas es a través de la intervención en crisis. La idea de la psicología de la salud y particularmente de la intervención en crisis es evitar que o tratar una situación, una problemática, antes de que ésta se vuelva un conflicto mayor, se vuelva un trastorno. Generalmente estamos acostumbrados a que pues lo que estudiamos durante la carrera y todos los posgrados que podamos hacer, pues tienen que ver más con una intervención ya una vez instalado un tipo de trastorno. Quizá no necesariamente en el caso ahorita, a lo mejor Juan José me diría, bueno, el psicoanálisis también y muchas otras perspectivas teóricas, pues trabajan más en la idea de conocerse, ¿no? Y poder en conocerse, pues ser unas mejores personas. Pero vamos, mucho en términos generales me refiero a que mucho de lo que hacemos y de lo que estudiamos y en lo que estamos es en no en la prevención, sino la atención ya de alguna problemática que tenga la persona, y se deja como sin darle tanta importancia a esta prevención, que por ejemplo en los últimos años, a lo mejor las últimas décadas, prevención en salud física, como que sí ha habido como mucha más intención, como mucho más buscar de qué manera llegar a la población en general para que podamos tener un estilo de vida mucho más sano que nos permita tener una mejor salud física. Desafortunadamente no todos hacemos como caso de todas estas recomendaciones que nos dan y bueno, seguimos alcanzando situaciones como hipertensión, diabetes, que quizá no deberíamos si tuviéramos una obesidad y cosas de esas, que quizá no tendríamos si tuviéramos esta práctica de la salud, de la búsqueda de la prevención de la salud. Lo mismo ocurre con la prevención de la salud mental, que se trabaja no tan intensamente como prevención de salud física, pero se trata de que cada vez haya como mucha mayor intervención en esta prevención, evitar que las cosas lleguen a más, que promover una buena salud mental, y bueno, hay mucho, mucho en psicoeducación que se puede hacer y se puede trabajar, y de hecho se hace, ¿no? Quizá no con con la fuerza con la que quizá debería de ser. Entonces, pues de ahí pues mi interés con la intervención en crisis y particularmente en estos tiempos de pandemia hemos visto cómo se han incrementado los estados de crisis en todas las personas. Y yo creo a lo mejor a todos nos ha pasado en algún momento, eh, yo misma de pronto, ahorita lo comentaba yo con Juan José, cómo de pronto sí, ante situaciones como que, híjole, creo que tengo un problema con la garganta que ahorita, por ejemplo, lo tengo, y de inmediato es como pensar, híjole, no vaya a ser este problema, ¿no? No vaya a ser COVID. Y entonces estamos viviendo en una situación que llevamos más de, no, bueno, un año, cerca, muy cerca del año, viviendo en una situación que a mucha gente, a un porcentaje importante de la población, está metiendo en situaciones de crisis. Crisis por el temor a infectarme,
por el temor a que se infecte algún familiar, por estos episodios que de repente estornudas, que de repente tienes problemas con la garganta, alguna situación que te hace pensar que podría ser COVID. Y entonces es como estar durante tanto tiempo el aislamiento, esta cuarentena que ha sido tan terrible y tan difícil, nos ha puesto pues vulnerables a crisis. Y bueno, de ahí pues entonces esta intención, Juan José, no sé si yo puedo cambiar o tú tendrías que hacerme el favor de cambiar las láminas. Sí, me parece que yo, maestra. Ajá, Pero ok, no hay yo no forma. puedo hacerlo. Me parece que no. Si quiere, A podemos ver, probar. voy a intentarlo, ¿sí? Voy a ver si, sí se puede, qué ¿Ah, sí? bueno, Ah, para no ok. estarte dando lata. Ándale. Bueno, vamos entonces a conocer lo que es una crisis, los tipos de crisis. Vamos a ir viendo desde lo que significa la palabra crisis. Crisis, dice aquí, tiene su origen en el sánscrito, pero quizá de lo más conocido para nosotros es el chino, que es como que lo más que comúnmente hemos escuchado, que tiene, la palabra crisis tiene el significado de peligro y de oportunidad. Incluso dicen por ahí, alguna vez lo habrán escuchado, lo habrán visto, que son dos signos de esos que tienen el abecedario chino. Bueno, no sé, no se llama abecedario, pero bueno, en donde uno quiere decir, uno de esos signos quiere decir peligro y otro signo quiere decir oportunidad. Y eso es por lo que se entiende la palabra crisis. Ajá, por un lado, el peligro de que suceda algo malo, el peligro de sufrir por algo, pero también la ocasión o la oportunidad de salir fortalecido después de esta crisis. Y bueno, la medicina también lo usó con Hipócrates, que decía que crisis era un combate entre naturaleza y enfermedad. En psicopatología particularmente, una crisis se refiere a un fenómeno agudo, transitorio, repentino y espectacular. Todos estos significados en estos diferentes lenguas implican estas dos situaciones que decíamos, ¿sí? El peligro por una pérdida, por un dolor y la oportunidad de una situación nueva, de reconstruir una situación nueva. Yo recuerdo a alguien que en alguna ocasión me dijo de reinventarse, y esta palabra es así como que muy socorrida en la actualidad, esta idea de reinventarse, que se refiere a esta construcción de una situación nueva después de haber pasado una crisis. La esencia del concepto está más próxima a un cambio crucial, significativo o determinante. Es decir, la idea de que se logre alcanzar la oportunidad de reconstruir una situación nueva a el quedarse en esta situación de crisis, de peligro, de dolor, que no sería como lo conveniente. Kaplan es un autor, uno de los primeros autores que habló de las crisis, y él propone definir a esta crisis como un obstáculo que el sujeto encuentra en la consecución de metas importantes y que no puede ser superado mediante sus estrategias habituales de resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, es una situación en donde de pronto te encuentras no saber cómo hacer, cómo lograr, cómo seguir caminando, cómo mantener esta continuidad psíquica, ¿sí? Porque algo ahí paró, algo ahí se presentó y que no puedo enfrentar, que no tengo las estrategias o las estrategias que yo tenía para otras situaciones no me sirven para esta situación de crisis. Por lo tanto, una persona en crisis tiene una vivencia de incapacidad, una sensación de ser superado por la situación. Es cuando decimos, no puedo con esto, esto me rebasa, me siento incapaz de enfrentar esta situación. Esto puede acabar en una renuncia masiva al proyecto vital,
es de pronto esta situación y esta sensación de incapacidad, de no poder con esto, me puede llevar a renuncio, no sigo con esta situación, no sigo con este proyecto que yo tenía y se pierde obviamente ese futuro que yo tenía como pensado. Y lo peor de todo es la desorganización de las capacidades de adaptación y defensa. Y quedarme con esa sensación, en caso de que no se resuelva adecuadamente la crisis, con esta sensación de desorganización, con esta sensación de ser incapaz, de no tener esta capacidad de adaptarme, de defenderme y de recuperar control sobre mí y sobre mi vida. De resolverse exitosamente esta crisis, favorece el desarrollo e integración de la personalidad, se da un fortalecimiento del yo y optimización de sus funciones, fuerza a un replanteamiento vital, un sentido de la vida, construcción de un nuevo sentido de la vida y se asegura la continuidad psíquica, la unificación de la conciencia y la construcción de una identidad autodefinitoria. Este es el resultado de atender una crisis y de que ésta se resuelva favorablemente. No quiere decir que todas las personas que se enfrentan a una situación crítica, a un evento crítico, necesariamente requieran de intervención en crisis, necesariamente tengan necesidad de acudir a un psicólogo que los ayude a pasar esta crisis. Muchas personas, aunque viene un estado momentáneo de desorganización, de no saber cómo enfrentar las cosas, de sentir que las herramientas de afrontamiento que tengo, las estrategias de afrontamiento no me sirven, la persona por sí misma, por sí sola, puede ir como encontrando cómo hacerlo. Si lo que yo hacía antes no me sirve, ¿cómo puedo hacerlo ahora? Esto puede hacerlo la persona por sí misma o puede hacerlo con el apoyo de un profesional de la salud mental. El fin es precisamente esto que ponemos aquí. Favorecer el desarrollo e integración de la personalidad, el fortalecimiento del yo, el replantearse el sentido de la vida, que es, por ejemplo, lo que nos ha pasado ahora. Ahora que hemos estado en tal riesgo, que somos tan vulnerables, eh, lo que hemos hecho es replantearnos, bueno, yo estaba viviendo correctamente y yo le estaba dando importancia a lo que realmente lo tiene, ¿sí? O de pronto para mí era importante cosas que ahora me doy cuenta que no puedo llevar a cabo por este confinamiento. Es replantearse pues este sentido de la vida y es la construcción de un nuevo sentido, hacer algo nuevo, y por ahí llegan infinidad de memes y de anuncios, mensajes en relación a aprovechar esta situación para ser mejores personas. Y al ser obviamente mejores personas, podremos tener una mejor salud mental, que es de lo que se trata. ¿Cómo se da una crisis? ¿Cómo evoluciona una crisis? Aquí, dependiendo de los autores, pues van a tener más o menos fases, pero en esencia y de lo más generalmente más aceptado es esto, que dice que hay 4 fases, que la primera es shock o impacto agudo, después sigue una segunda fase de desorganización crítica, otra tercera de resolución y una cuarta fase de retirada final. Vamos a ver cada una de ellas brevemente en qué consisten. Esta primera fase de shock o impacto agudo sucede cuando algo ocurre de manera súbita, algo que no se puede evitar ni superar de la manera habitual en la que se hace frente a otros problemas. Y nos pasa en situaciones, por ejemplo, de desastres naturales, en casos de temblor, por ejemplo, los temblores estos terribles que hemos tenido, me parece que en el 17, el último fuerte temblor, ni qué decir del 85, hace ya muchísimos años, pero fue una cosa terrible, ¿no? Fue una cosa muy, muy fuerte. Y lo mismo puede pasar con inundaciones, con incendios,
o con cuestiones de salud, como en esta ocasión con esta emergencia sanitaria, que de pronto nos empezamos a enterar que algo estaba pasando, que en China y tal, y de pronto ya estaba en Europa y de pronto ya estaba con nosotros. Y no podíamos hacer nada, no pudimos hacer nada por evitarlo y de pronto tuvimos que resguardarnos, tuvimos que dejar todo tuvimos que dejar para porque estábamos en una situación vulnerable. El individuo reacciona con sentimientos de confusión e impotencia, desamparo y desvalimiento, irritabilidad, ansiedad, manifestaciones psicosomáticas. Creo que de los sentimientos más, bueno, yo creo que todos son importantes, pero esta impotencia, este desamparo, esta sentirse con esa incapacidad para enfrentarlo, son una de las cosas más fuertes, porque de pronto toda esta concepción que te tenías de ti mismo, esta idea, esta identidad que tú tenías como una persona capaz de enfrentar cosas, de pronto te quedas como en este estado de desamparo total y sin poder hacer nada, ¿no? Y con esta confusión y con este miedo y con esta ansiedad de qué pueda pasar, ¿no? Y entonces cuando nos tocó recluirnos fue con muchísimo miedo, fue sí pensando que las cosas no se iban a prolongar demasiado, y bueno, de pronto nos empezamos a dar cuenta que sí, que se prolonga y que cada vez está peor, y entonces eso nos pone en una situación de muchísimo desamparo y muchísimo miedo por lo que nos pueda pasar. En la actualidad que estamos, cada vez sabemos de personas más cercanas a nosotros que enferman, que se ponen graves, que se mueren muchos de ellos y bueno, es terrible esta impotencia, ¿no? Aunque sabemos que hay cosas que podemos hacer, pero de pronto hay momentos en los que sentimos la impotencia, el desamparo, el desvalimiento y el no saber cómo reaccionar o qué va a pasarnos. Ese pues es el shock o el impacto agudo de una situación. Tiroteos, que afortunadamente no suceden tanto en nuestro estado, pero que es común en algunos otros estados de la República, y bueno, situaciones de violencia, muchas cosas como muy impactantes, eso es el inicio de una crisis. Después tenemos una segunda fase, que es una desorganización crítica. La persona se desorganiza porque no sabe cómo enfrentarlo, porque las estrategias que habitualmente utilizaba para resolver problemas fallan, no nos sirven y nos genera una tensión emocional tremenda. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y con frecuencia escuchamos a personas que están en crisis, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, eh, una amiga, una muy amiga, de pronto se vio en una situación como complicada de salud, no ella, su hijo, y entonces ella me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces es estar así como moviendo, haciendo cosas sin saber, sin realmente resolver, porque es tal la desorganización que no sabes ni para dónde. La persona hace cosas no para mejorar o resolver la situación, sino para escapar o descargar la tensión, ¿no? Y entonces me muevo y entonces subo y entonces hablo y entonces grito, lloro, hago cosas que no resuelven, pero es una manera en cómo descargo esa tensión acumulada. Sin embargo, en este ir haciendo, de pronto se va encontrando como la salida o como un acto que me permite a mí ir encontrando como el camino, la luz. También puede que busque ayuda, que puede ser apropiada o no. De pronto es buscar esta ayuda no en el lugar correcto ni con la persona correcta, y cuando esto no funciona, pues se incrementan, se exacerban estos sentimientos depresivos y de indefensión, de fracaso, de incapacidad, ¿no? Entonces es como
como confirmar, ¿no? No soy capaz de, no puedo con esto, esta situación me rebasa. Hay una tercera fase de resolución. Algo de lo que finalmente se hace en este moverse a lo mejor sin mucho sentido y en este empezar a buscar la ayuda que yo necesito, puede ser que encuentre esa ayuda o puede ser que encuentre la manera de resolver y pues ahí termina la crisis. Pude resolver y la persona vuelve a organizarse. Si no se logra resolver, esto lo puede, se acrecenta esta presión, esta necesidad de encontrar solución a esto, y puede ser que esto, en este estimular la creatividad, a ver qué hago, ah, sí, ya entonces creo que puedo hacer esto, o puedo seguir por este lado, y se empiezan a buscar y a encontrar otras estrategias de afrontamiento diferentes quizá a las que yo acostumbraba a usar, pero que ahora, dado que no me servían, puedo ahora en este estimular la creatividad, puedo encontrar nuevas estrategias de afrontamiento. Se toma una decisión que puede llevar a crear nuevos recursos personales y de un crecimiento interno, o puede ser la consolidación de mecanismos maladaptativos de evitación y retraimiento. Entonces, puede ser que yo encuentre la manera, yo encuentre la persona que me puede ayudar, yo encuentre cómo resolver, y eso me va a generar un crecimiento interno, me va a generar una sensación de que sí pude. Ajá, no era yo tan incapaz, sí encontré la manera de hacerlo, o se consolidan mecanismos maladaptativos de evitación y retraimiento, ¿sí? Ese escapar de ese, dado que no puedo resolver, mejor evito, mejor me retraigo, mejor evado esta situación. Y una cuarta fase, una retirada que se llama la retirada final, se refiere a cuando no se resuelve la crisis, no hay una resolución ni bien ni mal, sino hay esta como evitar, como escapar. Puede ser que este escapar, esta retirada sea interna a través de una desorganización psicótica o una estructura delirante, o una retirada externa haciendo un cambio radical del entorno, relaciones, actividad y hasta el nombre. Aquí creo que está, a lo que me refiero es a esto, o me retraigo, hay una retirada interna que me desorganiza psicótica y acabo en un estado delirante, o de pronto digo, yo no puedo con esto, yo me retiro, yo me voy de Oaxaca porque no puedo enfrentar esta situación que tengo en este momento, o dejo la consulta porque yo ya no puedo, incluso hasta llegan a pensar en cambiar de nombre, ¿no? Cambian de ciudad, de nombre, de actividad, todo con la intención de evitar, con la intención de escapar de esta crisis. La crisis se termina sea por la muerte, sea por la negación de sí mismo, psicosis, o sea por la renuncia de todo lo vivido hasta antes de la crisis. Aquí me hizo pensar ayer que no me fue posible estar desde el inicio de la plática del maestro Juan José. Entré en esta parte en la que se estaba hablando de una situación pues que desconozco, no sé de qué se trata, pero estaban hablando de algo que pasó y se hablaba de esta desorganización psicótica y del suicidio y no sé qué tanto. Bueno, aquí puede caber esto, ¿no? Esta retirada final en la que ante la incapacidad para enfrentar una crisis, yo puedo tomar o me psicotizo, o puedo incluso terminar con mi vida así como la tenía, ¿no? Algo decía el maestro Eusebio en relación al comentario que se hacía de esta persona, en donde acabó con su vida, ¿no? Tengo entendido que no es que se hubiera matado, no sé por qué, no sé
no sé el evento, pero sí el hecho de haber terminado con esta vida. Y eso seguramente fue una mala resolución de la crisis o una no resolución de la crisis. Bueno, tipos de crisis, bueno, ustedes es algo que seguramente ya conocen, también dependiendo del autor, pues puede cambiar un poquito, pero en términos generales podríamos hablar de las crisis que generalizadas o personales, ¿no? Crisis que vive un grupo de personas o crisis que vivo yo en lo personal. Estas crisis inesperadas, imprevisibles y anticipadas o previsibles, por ejemplo, esto del COVID, era algo inesperado, que nadie pudo prever, o aquellas anticipadas o previsibles, ¿no? Cuando sabemos de antemano que algo va a pasar y que podemos quizá hacer algo por resolver. O sabemos que estamos ante una situación de enfermedad terminal, y entonces ya sabes que con anticipación que la persona va a fallecer, y bueno, tú puedes prever lo que pueda llegar a pasar. Las crisis normativas, que se refieren o que tienen que ver con edades críticas, ¿sí? Pasar de la infancia a la adolescencia, a la edad adulta, este tipo de crisis normativas por las que todo el mundo pasa y que en ocasiones puede llegar a provocar una crisis para algunas personas. Transiciones o cambios vitales importantes, conscientemente autogeneradas, pues estos cambios, por ejemplo, de residencia, de trabajo, cosas que probablemente tú mismo estuviste buscando, pero que en ocasiones puede llegar a ser el cambio puede llevarte a situaciones tan diferentes a lo que tenías acostumbrado, que te puede meter en una crisis, en una sensación de incapacidad de no poder resolver lo que se te está presentando. Bueno, ¿qué tenemos que considerar? Decía yo hace rato que no toda la gente ante la misma situación va a enfrentar o va a sufrir una crisis. Pueden ser, digo, todos, por ejemplo, estamos pasando por esta situación, no todos necesariamente entramos en crisis, o sí. ¿De qué depende? ¿De qué depende que sí entremos o no en crisis y qué tan severa pueda ser esa crisis? Entre otras cosas, depende de la personalidad del sujeto. Los rasgos de personalidad forman un filtro sobre qué acontecimiento será considerado como crítico y cuáles no. Condicionan la preferencia por determinadas estrategias de afrontamiento y de resolución de problemas, ¿sí? Entonces, bueno, depende de mi personalidad que yo voy a considerar o no crítico una situación X. Y también va a depender del tipo de estrategias de afrontamiento que yo tengo y de resolución de problemas que yo tengo, que me va a permitir, en algunos casos, me va a permitir enfrentar más fácilmente que otra persona que tiene otro tipo de estrategias de afrontamiento. Entonces, de la personalidad del sujeto depende de si entro en crisis o no o qué tan severa pueda ser la crisis. También tiene que ver con esto de entrar en crisis o no, las experiencias previas que hayamos tenido, es decir, crisis anteriores. Cada nueva crisis que nosotros enfrentamos nos recuerdan crisis que nosotros hemos vivido en el pasado. Cuando las crisis no se han resuelto de la manera correcta, esto va a ser un añadido al estrés que me provoca la crisis actual. Jalo también el estrés que se quedó, la sensación de incapacidad que se quedó de crisis anteriores. Entonces, cuando yo tengo una historia de crisis en las que se resolvió exitosamente, con mucha más confianza yo enfrento la crisis actual.
porque ya he tenido la experiencia de otras situaciones, a lo mejor totalmente diferentes, pero críticas al fin, y que yo pude resolver, que yo pude enfrentar de la manera correcta, y eso me da seguridad de que en esta ocasión también voy a poder. Fracasos anteriores es un mal pronóstico para la crisis actual. Yo tengo entonces lo contrario a lo que decía hace un momento, yo tengo entonces una historia de crisis mal resueltas que van a hacerme sentir que yo no voy a poder en esta ocasión. Ok. Condicionantes socioculturales. También esto va a ser muy, muy importante para el que yo considere o no una crisis y cómo la voy a enfrentar. La educación, la cultura, influye en que una situación se considere como crítica o no. Lo que para mí, en mi comunidad, en el grupo social en el que yo me desarrollo, puede ser que haya cosas que sean críticas y otras no. El apoyo social amortigua el estrés e incrementa los recursos de afrontamiento del sujeto. ¿Sí? El estar acompañado de otras personas siempre va a ser un colchón que me permita amortiguar ese golpe, esas sensaciones que yo tengo relacionadas con la crisis. Pautas culturales de afrontamiento y resolución de crisis compartidas por la comunidad previenen muchas crisis. Si yo dentro de la comunidad en que estoy, dentro de la familia a la que yo pertenezco, se aprende como grupo social, como grupo familiar, se aprende a resolver crisis, ¿no? En mi familia, todos, cada vez que alguien está en una crisis, todos nos unimos y todos enfrentamos esa crisis. Eso va a ayudar muchísimo. El entorno académico laboral puede ser depositario de pautas de apoyo o de persecución. Y bueno, ahora sí, entramos a propiamente a la intervención. La intervención en situaciones de crisis se va a dar en dos momentos. Se le puede llamar intervención de primera instancia o primeros auxilios psicológicos, y la intervención en segunda instancia o terapia de crisis o intervención en crisis. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos primeros auxilios psicológicos. Esta es una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional. Se le llama también primera ayuda psicológica, intervención de primera instancia o primera intervención en crisis. Se proporciona en el lugar en el que se genera la crisis y por una persona capacitada en el tema. Y la duración es breve, puede ser de minutos a horas. Esos son los primeros auxilios psicológicos. En el lugar en el que se presentó la crisis, puede ser un accidente, por ejemplo, en la carretera, por ejemplo, puede ser una explosión, puede ser una inundación, qué sé yo, cualquier desastre puede meter en crisis a una persona y necesitar esta ayuda inmediata de apoyo y rescate para esta persona. Esto va a ser en las primeras horas, no pasa de las primeras horas. Antes de 6 horas se habla de una emergencia psicológica, después de las primeras 6 horas podríamos estar hablando propiamente de una crisis, pero que vamos a atender en ese espacio de tiempo, en esas horas, las primeras horas, quizá cuando más, qué sé yo, 12 horas, 15 quizá, ¿no? No pasa de el día en el que se presenta el impacto. Objetivos de los PAPs. Bueno, también aquí hago un comentario. Una persona entrenada, cualquier persona entrenada, no cualquiera, pero sí, por ejemplo, profesionales de medicina, de psicología, enfermería, trabajo social,
sí, paramédicos, todas estas personas que están como más en contacto con situaciones de crisis pueden ser o hacer primeros auxilios psicológicos. Obviamente tienen que estar capacitados, pero no es exclusivo del psicólogo o del psiquiatra. Va a ser personas que puedan estar y que generalmente son los paramédicos, son bomberos, son enfermeros, psicólogos, médicos, psiquiatras, etcétera. El objetivo es auxiliar a las personas a afrontar la crisis, brindando apoyo, calma y seguridad, facilitando la expresión de sus emociones y brindando apoyo para la solución de problemas con la finalidad de ayudarles a conectarse con sus redes de apoyo o con las instituciones que proporcionen los servicios que requieren. Evaluar en cualquier momento de la intervención el riesgo suicida y las conductas de riesgo que pongan en peligro la vida del paciente y referirlo a atención especializada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ayudar a las personas. Esta es una intervención muy directiva, vamos a hacer cosas, no es esta posición del terapeuta, por ejemplo, como sí lo vamos a ver en la intervención propiamente en crisis o el terapia de crisis, en donde ahí tiene ya una posición más de proporcionar las condiciones para que el mismo paciente logre encontrar esas soluciones. Aquí, y ahorita lo vamos a ver enseguida, va a ser una intervención mucho más activa de la persona que está apoyando aquí. Vamos a ver si está aquí. Ajá, ok, aquí. Pasos a seguir en los primeros auxilios psicológicos. Tiene que haber un contacto psicológico, dimensiones del problema, solución de problemas, manejo interdisciplinario y seguimiento. Vamos a ver cada uno de ellos. El contacto psicológico. El objetivo específico va a ser promover la verbalización de las emociones y que la percepción del acompañamiento disminuya la ansiedad de la persona. Esto que vamos a ver ahorita parece muy básico. Bueno, no, perdón, no parece, es muy básico, pero es importantísimo considerarlo, tomarlo en cuenta, porque de no hacerlo, nos parece a veces tan básico, tan elemental, que creemos que deberíamos de hacer otras cosas o creemos que no es tan importante. Y si no queremos que esta persona que está en este momento tan complicado de desorganización, como decíamos, si no queremos que nos mande mucho al carambas, necesitamos ser muy cautelosos a la hora de acercarnos a esta persona. Y lo que va a tener que hacer el interventor o el interviniente en crisis es presentarse, decir el nombre del interventor y preguntar el de la otra persona, invitarlo a hablar. A ver, aquí, eso es lo que les digo, que qué básico y qué elemental, sí, pero si no lo hacemos, la persona puede sentirse invadida, la persona puede sentirse forzada, la persona puede sentir mucho enojo cuando llegamos en una posición de que yo te voy a ayudar, cuando que probablemente está pasando por una situación de un accidente terrible en donde probablemente murió algún familiar y de pronto uno tiene que llegar con mucho cuidado, con mucho respeto y muy suavemente, diría yo, para que la persona acepte. La persona está desorganizada, la persona está muy enojada, está hiperactiva y no sabe y no entiende y necesitamos darle esa contención. Y empezamos por esto. Soy fulana de tal, soy psicóloga, ¿cree usted que podemos hablar? Incluso en situaciones, por ejemplo, de atención a una persona que está en un proceso de un acto suicida, pues, incluso la posición de quizá te pueda ayudar,
tal vez te pueda ayudar. La persona está tan convencida de que ya no hay nada que hacer y nadie me puede ayudar en este mundo y por eso me estoy quitando la vida, que no podemos llegar a decirles, yo voy a solucionar tu problema, ¿no? O yo sé lo que tú tienes que hacer. Entonces tenemos que ser como muy cautelosos y muy suaves al intervenir en este tipo de situaciones. Por supuesto, una vez que tú invitas a hablar a la persona, importante garantizar la seguridad física inmediata. Si estamos en una, por ejemplo, en el caso de temblores y eso, si la casa está medio cayéndose, pues obviamente que no puedes trabajar en ese lugar. Hay que buscar un lugar apropiado, un lugar donde haya una cierta privacidad, donde no haya mucha gente alrededor y, por supuesto, que se garantice la seguridad física del interviniente y de la persona con la que vas a trabajar. Escuchar de forma activa. Este es, creo que lo decía el maestro Juan José ayer, la importancia de escuchar. Eso es lo que hacemos, dijo algo así, ¿no? Eso es lo que hacemos, escuchar. Efectivamente, necesitamos escuchar por lo que está pasando esta persona. Necesitamos enterarnos de qué es lo que ha pasado, en dónde estabas, qué estabas haciendo y después qué hiciste. Y sobre todo, particularmente, no solo enterarnos de lo que pasó, sino el poder darnos cuenta de lo que está sintiendo esta persona. Ser empáticos y poder entender el enojo, la tristeza, la confusión, la desorganización que tiene la persona que acaba de vivir una situación terrible. Evita emitir juicios de valor, monitorea tu postura, tono de voz, lenguaje no verbal, ¿sí? Tanto tuyo como de la persona que tienes enfrente, porque eso te va a estar diciendo muchas cosas. Es parte de escuchar activamente, poder darte cuenta de lo que está pasando, de lo que tiene la persona, del significado que para él es el evento que acaba de ocurrir. Después, en dimensiones del problema, dirigir la intervención hacia las necesidades inmediatas y a corto plazo. Ajá. Lo que hace el interviniente es indagar sobre el evento que precipitó la crisis, estabilizar a la persona de ser necesario. Decíamos que la persona puede estar muy desestabilizada, con las emociones a flor de piel. Puede ser que esté llorando, puede ser que esté muy enojado, puede ser que se sienta muy mal y tenemos que estabilizar emocionalmente a la persona. Examina recursos personales y sociales. ¿Quién más está contigo? ¿Hay una persona de tu confianza que esté aquí ahora? ¿A quién le puedes hablar? Sí, como que estar checando y examinando estos recursos, ¿no? Personales y sociales. Identifica planes a corto plazo, preocupaciones que pueda tener la persona en este momento, ¿no? Además de la situación terrible del tiroteo, de la inundación, un accidente y se murió un familiar, ¿qué otra cosa te preocupa? ¿No? Pues necesito recoger a mi hijo, ¿no? En la escuela. Bueno, ahorita no van a la escuela, pero cuando sí van a la escuela, necesito recoger a mi hijo. ¿Y cómo le hago? ¿Qué hago? No me puedo ir de aquí, no me permiten irme, qué sé yo, ¿no? Y entonces es como ver quién te puede ayudar, como empezar a hacer preguntas que detonen las habilidades del afrontamiento de la persona y entonces empiece a pensar, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? ¿Y qué necesitas para que esto se dé? En ocasiones, por ejemplo, si es que necesito hablar por teléfono y mi teléfono no tiene pila, pues tú le prestas el teléfono, ¿no? Si necesita ir al baño, tú acompañas a la persona. Es muy activa esta intervención y se trata de
ayudar en lo que sea posible. Quizá no vas tú por el niño a la escuela, pero entonces sí lo ayudas a pensar, bueno, ¿quién podría ser? Es que mi esposo no está ahí, entonces, ¿quién más? Tal vez mi vecina, entonces empieza como a pensar de qué manera puede resolver y tú estás ahí para apoyarlo. Y lo que está en tus manos, proporcionárselo. No es como en otras situaciones en las que pues dejas que la persona resuelva, ¿no? Sino aquí tú vas a apoyar activamente a ayudarla a resolver algunas cosas que están en tus manos y que las posibilidades lo permiten, o ayudarlo a generar ideas de cómo hacerlo. Solución de problemas. Formula posibles soluciones o necesidades inmediatas a corto plazo, como esto que acabo de decir, ¿no? Necesitas recoger al niño, necesitas lo que necesite, pues, identificar el problema y buscar la solución. Identificas qué ha hecho, si ya han pasado algunos minutos o horas de que sucedió el evento, puede ser que ya haya hecho cosas y entonces puedes preguntarle, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué te falta por hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Apoya al interviniente en la elaboración de alternativas y ayuda a redefinir el problema. Aquí esta última parte tiene que ver una vez que la persona expresó las emociones, expresó cómo se siente, tú fuiste, además de una persona que escucha y que trata de entender y que es empática, en algún momento también hay un apoyo en esta contención de esas emociones. Pero una vez que se han expresado, una vez que salen todas estas emociones, viene una contención y esto, el haber podido expresar esas emociones, ayuda a redefinir el problema que quizá en algún momento al inicio te dijera algo así como, se acabó mi vida, esto no tiene ninguna, no hay nada que se pueda hacer. De pronto, una vez que se expresa las emociones y la situación y se empiezan a solucionar algunos problemas, esto hace que la persona pueda ir como volviendo a estabilizarse y recuperando sus capacidades de afrontamiento y empiece a darse cuenta y a redefinir ese problema, ¿no? Que si bien puede ser terrible lo que sucedió, pero no se acabó todo, ¿no? Hay muchas cosas que hacer todavía, hay mucho más que esto terrible, probablemente muy terrible que pudo haber sucedido. Manejo interdisciplinario. Identificar riesgo suicida u otras conductas de riesgo que pongan en peligro la vida de la persona y o la presencia de condiciones de salud mental que pongan en riesgo su vida y el interveniente refiere a atención especializada. Aquí, el identificar riesgo suicida, aquí el interviniente va a tener que poner mucha atención desde el principio. ¿Qué tan desorganizada está la persona? ¿Qué tan poco control de emociones tiene? ¿Qué tan mal está? ¿Qué quizá me pueda hacer pensar que la persona quizá pudiera estar en un riesgo de suicida o que llevara a cabo conductas de riesgo que pongan en peligro su vida. Cuando vemos a una persona tan desorganizada, cuando vemos que al estar hablando con ella y preguntando y tratando de entender y en este rol de escucha activa y de empatía, yo me doy cuenta que hay situaciones que me hicieran pensar que quizá la persona traía ya de antemano alguna situación de probablemente una depresión o conflictos muy, muy severos que me hacen pensar que pudiera llegar a haber un riesgo suicida. Lo que hacemos es preguntar de manera directa. Si la persona
ha pensado en que no quiere seguir viviendo. Si la persona, si nos dice que efectivamente lo ha pensado, si ha pensado en quitarse, en hacer algo para quitarse la vida, y si ha hecho cosas para lograr el objetivo de quitarse la vida. De ser así, obviamente tendremos que referir a atención especializada, a psiquiatría, y muy importante el inmediatamente contactar con algún familiar, con alguien de confianza de la persona, porque esta persona no se puede quedar sola. Verificar, y finalmente el seguimiento es verificar el proceso de atención posterior a los primeros auxilios psicológicos. Aquí se espera que se establezca, de ser posible esto, por supuesto, establecer contacto con la persona atendida, con la institución a la que se refirió o con los familiares de esta persona y con quizá el familiar o la persona que en ese momento estaba junto con ella y estaba acompañando o algo así. La persona puede seguir teniendo dificultades para estabilizar sus emociones. Por lo tanto, es importante continuar con la ayuda psicológica lo antes posible. Si esta persona necesita seguir con atención psicológica, probablemente ya con propiamente una atención de intervención en crisis, o quizá ya otro tipo de terapia con la que pueda continuar esta persona en crisis. Bueno, acciones claves sobre la intervención, pues permitir que la persona explique, darle tiempo, quizá la persona no inmediatamente te dice, no inmediatamente responde a las preguntas que tú puedas hacerla, necesita tiempo para elaborar una respuesta, para pensar en qué otras alternativas para resolver esa escucha activa de la que ya hablamos, pues animar a la persona a elaborar lo que dice a través de preguntas abiertas. Obviamente el interventor tiene que desarrollar la capacidad de escucha, validar las emociones de la persona. De pronto algunas personas con buena intención intentan bueno, quizá no sé si buena intención, pero es que no deberías de ponerte así, es que, mira, creo que estás exagerando, o sea, de pronto hay como este señalamiento, ¿no? Que estás siendo demasiado exagerado, ¿no? Y no es así, necesitamos validar las emociones de esta persona, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de a qué se debe esa crisis, la persona está sintiendo esto y es importante validarlo, así como normalizar esas emociones. ¿Sí? Algo así como que cualquier persona que ha pasado por esto que tú has pasado, se sentiría de esta manera, ¿sí? Y no esto que de pronto se escucha en las personas, no es para tanto, tranquilízate, no puedes estar así, cosas que no ayudan. Es necesario transmitir tanto en estos primeros auxilios psicológicos como en la intervención en crisis, la sensación de seguridad, de calma, de autosuficiencia, tanto de parte del interventor como probablemente de parte del equipo que está apoyando en esta situación de crisis, vinculación, saber la persona tener la certeza que yo la puedo ayudar a vincularse con otras personas o con otras asociaciones o instituciones que pueden ayudarle y apoyarle en esto que está pasando, ¿no? Y eso obviamente termina en una esperanza para la persona que la situación tan terrible que está viviendo pueda tener una solución a lo que se puede solucionar. ¿Qué evitar en la terapia de crisis? Y esto yo creo que aplica para todas, para cualquier tipo de terapia o de intervención psicológica, pues exclamaciones de sorpresa, sobrecogimiento, evitar juicios morales,
mofarse, desestimar o culpar al paciente por una emergencia, ¿sí? Como esto de pronto se escucha ahorita, y es que también qué ocurrencias, ¿para qué sales a, ¿no? Si sabes que estamos en pandemia, ¿no? Y entonces es como, y casi, ahora te quejas que tu papá se murió, ¿no? No, no. Evitar hacer falsas promesas. Bueno, ahora sí, más específicamente la intervención en crisis. Decíamos que los primeros auxilios psicológicos se van a dar durante las primeras horas, una vez que se da da el evento crítico que desata la crisis, hasta probablemente un día, ¿no? Hasta 24 horas. Posterior a este primer día de la crisis, si la persona continúa con esta desorganización en todos los sentidos, seguramente va a buscar este apoyo psicológico y ahí es donde podemos dar esta intervención en crisis. Esta intervención en crisis sí ya es específicamente la va a dar el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra, personas pues que se dedican a la salud mental y se va a dar en el consultorio. Todo lo demás, los primeros auxilios psicológicos se van a dar en el lugar en el que se dio el evento crítico. Esta intervención en crisis se va a dar pues en el consultorio y es un procedimiento específico cuyo objetivo principal es modificar la relación de fuerzas en lucha que forman la crisis, incrementando la probabilidad de inclinar la balanza hacia el lado positivo, ¿sí? Acuérdense esta parte de la crisis que decíamos que es el peligro, la oportunidad, la ocasión para ser mejores personas y salir fortalecidos de esta crisis. Bueno, la idea es que la balanza se incline hacia este lado de superar la crisis y lograr un fortalecimiento del yo. Esta intervención en crisis o terapia de crisis tiene como objetivos específicos el alivio inmediato de los síntomas, la restauración de un nivel de funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual mínimo, cierta comprensión de los eventos precipitantes que condujeron al desequilibrio, estabilizar la expresión emocional, identificación de recursos que se pueden utilizar tomados de los ya existentes en la comunidad y al alcance de la persona. Entonces, probablemente aquí nos vamos a encontrar con síntomas que ahorita vamos a hablar un poquito de esto, así que no me detengo. Alivio pues de estos síntomas, la restauración del funcionamiento, cómo funcionaba yo antes de la crisis, cómo lo estoy haciendo ahora y entonces restaurar cómo se daba anterior a la crisis. Y obviamente toda la comprensión sobre el evento precipitante, qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué hiciste, cómo te sentiste, todo esto que tiene que ver con el evento crítico, para después estabilizar la expresión emocional. Muy probablemente esta persona que llegó al consultorio es porque es una persona que no ha logrado estabilizarse emocionalmente, sigue teniendo las emociones muy exacerbadas y eso es lo que hace que vaya o generalmente que la familia la acompañe a pedir esta ayuda. Elementos clave para la intervención en crisis. Bueno, obviamente estas cualidades del terapeuta que aplica para cualquier otra intervención psicológica, esta empatía, la aceptación dinámica del paciente, la tolerancia a la angustia. Aquí quizá sea importantísimo. La gente tiene muchísima angustia, llega con muchísima angustia, llega tremendamente asustado, tremendamente enojado, con una frustración muy grande. Y importante que el terapeuta tenga tolerancia a esto. Ausencia de gratificación a expensas del paciente, bueno, también aplica para cualquier intervención. Y motivación creativa. Bueno, establecimiento de la relación terapéutica. Entonces, estamos pues en el consultorio,
Esto también aplica para toda intervención, una actitud empática, genuina y sincera del terapeuta, la aceptación del paciente tanto en su sufrimiento como en sus capacidades de autorregulación, la escucha activa, clarificación, descubrimiento de los recursos personales, exploración de nuevas posibilidades de solución. Creo que esta última parte, aplica muy particularmente a esta intervención en crisis, descubrir recursos personales y explorar nuevas posibilidades de solución. ¿Sí? Esto es lo que va a generar el crecimiento de la persona, el restablecimiento de las habilidades y de afrontamiento y de resolución de problemas, y esto es lo que va a lograr que esta persona salga fortalecida y con nuevas posibilidades o con nuevas herramientas de afrontamiento. Atención a preservar relaciones importantísimo, el mantenimiento y mejora de las relaciones interpersonales clave. Sabemos que el poder contar con personas a mi alrededor, el poder mantener y mejorar estas relaciones va a ser de un beneficio muy, muy grande. Y en ocasiones, estas personas, como parte de esta crisis que viven, algunos de ellos se aíslan, algunos de ellos se ensimisman, algunos de ellos no quieren saber nada de nadie, no quieren hablar con nadie, no quieren ver a nadie. Y importante el trabajar en esta parte. Técnicas de gestión o resolución emocional, que implica dar salida a respuestas emocionales contenidas. Importante la actitud permisiva y contenedora del terapeuta, si esto inicialmente el permitir el que se den estas respuestas emocionales, para también contener, ¿no? este espacio terapéutico en donde podemos expresar, pero al mismo tiempo mantener esta contención de las emociones, desdramatizando la experiencia disfórica y educando sobre las emociones. Muy probablemente, con mucha frecuencia, las personas dicen cosas como, es que en mi casa me dicen que no debería de estar así. Mis hijos me dicen que por qué estoy tan triste, que no debería de estar así, que no fue para tanto, qué sé yo, este tipo de cosas que las personas, tratando de contener, tratando de que la persona no se desborde, se dicen y bueno, hay que en esta empatía que se tiene por la persona, poderle decir, es que, ¿cómo no estar tan triste, ¿no? Si se murió tu marido, ¿no? O cómo no estar tan enojada si tal cosa. Recontextualización, poner las cosas en perspectiva. Una vez que ya se hizo todo este trabajo de conocer respecto a la crisis y la situación que vivió la persona, permitir la expresión de emociones, e ir encontrando formas de resolver, permite poner las cosas en perspectiva, ¿sí? Es decir, ya no tener esta idea catastrófica y generalizada de la situación, sino darle un justo valor, redefinir las situaciones, decidir acciones futuras más acordes con una visión positiva de la realidad. Bueno, este es no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, hay algún comentario que quieran hacer sobre la crisis, la atención a través de primeros auxilios psicológicos, a través de la intervención en crisis. ¿Algún comentario, alguna duda al respecto? Sí, el maestro Eusebio está levantando la mano. Adelante, maestro. Hola, Eusebio. Pasa algo. Bueno. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Sí, bueno.
Es interesante el tema, porque estuvimos finalmente en una instancia donde ocurrieron muchos hechos de los niños de la calle. Yo me quedé con ese niño, no recuerdo cómo se llamaba, que no lo pudimos de una u otra manera atender, que era un niño brutal, era niño de la calle. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede, cómo podemos, si la intervención en crisis, sí, por supuesto que hay una clase de ello, atender a un niño que está desligado de todo? Familia, no tenía, era un sujeto solo. ¿Cómo se puede atender a un niño así? ¿Y qué tenía que 12 años, una cosa así, ¿no? ¿Lo recuerda usted? Sí, bueno, sí es el que Sí. estamos hablando, ¿verdad? Recuerdo a un niño en estas condiciones, al parecer había, no sé si es el mismo, al parecer había una madre por ahí, pero una madre, no recuerdo bien, pero creo que es psicótica, ¿no? La mamá estaba también Sí, como, sí, exactamente, ¿verdad? exactamente. Y no recuerdo muy bien la historia, pero efectivamente complicado, tan complicado que desafortunadamente no logramos el poder darle la atención que se merecía a este chico. Pero sí, con una historia Sí, eh, brutal. tan complicada y creo que lo que hacía más difícil, lo que hace siempre más difícil para la atención de eh, eh, cualquier persona, particularmente los niños, es cuando la familia no está siendo un espacio en donde este niño pueda tener un desarrollo mínimamente satisfactorio, ¿no? Cuando hay una familia siempre hay esta posibilidad de trabajarlo y para mí, quizá como terapeuta familiar que soy, pues de entrada para mí es trabaja con la familia, cosa que de repente hacía difícil, o sea, o no Muy encontramos la difícil. manera de que en la estancia infantil pudiéramos dar este servicio más hacia la familia y además un servicio muy directivo y muy activo, ¿no? De ir a la casa de las familias. Alguna vez lo llegamos a hacer, alguna vez yo fui, tú fuiste, Sí, fuimos en con algunas Reina. ocasiones y y porque la familia finalmente, si tú trabajas con este sistema familiar, es que se puede hacer muchas cosas, se puede lograr cosas. Si trabajas exclusivamente con el niño, es difícil tener logros, es difícil que esto pueda prosperar y pueda lograrse, ¿no? El satisfacer las necesidades de este niño. Sí, Sí, complicado, muy complicado. pero si se estructura, por ejemplo, la cuestión familiar, como usted bien lo decía, maestra, la familia es la estructura de la base, pues, ¿no? Es la base. Sí. Sin embargo, no, hay algo que a mí no me checa muy bien. Si trabajamos con la familia, que de hecho lo hicimos, porque usted precisamente fue y fuimos a la casa de ese niño, no recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre. Era potente porque nos llegó a la estancia y rompió todo el esquema, rompió todo el esquema. Sí lo recuerda, Sí, cómo no. ¿sí? Rompió todo el esquema. Sí. Y entonces
aparecen ideas sobre el tipo del niño, que era agresivo, intolerante, y fue rechazado, Ujú, fue rechazado. Y usted lo sabe, fue rechazado. ujú, ¿Cómo podríamos, mi pregunta es, cómo podríamos, de una u otra manera, con lo que usted está diciendo, de intervención en crisis, cómo podríamos, o cómo pudimos, o no lo hicimos, ujú, de, ujú, de, de, de intervenir con él, pues, ¿no? claro. Igual está el otro niño que en un momento lo dije, que se va y está en la estancia, llega a comer y luego se va y se mete a Ujú, la alberca y cae en la alberca ujú, y nadie lo supo, ujú. solo la policía lo supo. ¿Cómo podemos ahí? Esa es mi Sí. pregunta, o sea, Sí, yo creo que efectivamente al no haber una familia o haberla, pero que no está desempeñando adecuadamente sus funciones, híjole, es sí, complicado sí, y es complicado. yo siempre dije que que no podía ser como la primera opción que el Estado se hiciera cargo, o sea, que el sistema se hiciera cargo. Yo Sí, sí, siempre sí. defendí el que los niños se quedaran dentro de su familia y buscar la manera de que esa familia pudiera funcionar de una mejor manera, ¿no? Pero si no es Este, funcionable, ¿cómo sí, se queda el niño ahí? pues está ahí la psicoeducación, ¿no? Este trabajo, pero se requiere de un trabajo permanente, de un trabajo constante, de un trabajo en el Pero, que no sueltas a la familia. Y de ¿quién lo pronto hace? las circunstancias que nosotros teníamos o que cualquiera podría tener en las áreas en este caso del sistema, a veces no permite este trabajo por circunstancias, no porque no se quiera, Ujú, sino ujú. es complicado como trabajadores el poder estar, porque además no es un niño, son muchos niños los que tenemos de pronto como para, de pronto toda la intervención esté de este lado y se descuide todo lo demás. Eso hace complicado, pero se requeriría necesariamente de un trabajo interdisciplinario, por supuesto, porque ahí cabría el médico, el psiquiatra, el trabajador social, sí, toda una serie de profesionales que se pudieran abocar a sacar esta familia adelante, ¿no? El hacerla funcional, y desde ahí, desde esta familia que se pudiera hacer funcional, creo que se podría empezar a tener algún logro, pero desafortunadamente son chicos, fíjate, 12 años de este chiquito, 12 años de vivir en una situación, pues ya no de crisis, porque no, una crisis es algo a corto tiempo, por eso no aplicaría una intervención en crisis, porque no es que el niño estuviera en crisis, es que estaba en situación De crisis. permanente pues no sería crisis entonces, pero sí una situación permanente de inestabilidad, que era pues trabajar para corregir 12 años de esa inestabilidad, ¿no? Que vivía este chico. Híjole, sí, y son de esos fracasos que Casos. duelen, ¿no? De Ujú, esos fracasos que se te quedan, ¿no? Y lo recuerdas ahora, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? ¿Y por qué no pudimos con este niño? ¿Y por qué? Y ujú. ahorita me hiciste recordar a dos niños con situaciones parecidas. Y dices, híjole, así como tuvimos casos de éxito, Sí. pues tuvimos fracasos en donde por circunstancias que estaban fuera de nuestro control, pues no se logró, ¿no? Ujú, Este ujú, rescate de la familia y ujú. particularmente del niño. Sí, es una pena.
Gracias, maestra. Sí, sí. Ok, bueno, continuamos entonces. Me gustaría ver este modelo CASIC. El modelo CASIC es un modelo que se utiliza con la intención de ver en dónde pudiera estar, esta persona en crisis pudiera estar más desestructurada. El nombre de CASIC pues viene por esta conductual, afectiva, somática, interpersonal, cognitiva, estudiar a la persona o evaluar, mejor dicho, evaluar a la persona desde estos aspectos, tanto para conocer en dónde está más afectada la persona y sobre esa parte enfocar nuestro trabajo, más activamente el trabajo en esa parte, pero también para poder tener una idea de cómo funcionaba la persona antes de la crisis y cómo lo hace ahora en la crisis. Y si lo que decíamos que la intervención en crisis lo que hace es devolver a la persona a la funcionalidad que tenía antes de la crisis, pues necesitamos saber cómo estaba antes de y ahora que está en crisis. Y hay como síntomas o respuestas, dependiendo de la esfera que estemos revisando. Respuestas en la esfera conductual vamos a tener las siguientes como las más representativas de una persona en crisis, y son estas: aislamiento social, hiperactividad, cambio de hábitos, a ver, aquí no alcanzo a ver, cambio de hábitos alimenticios, pérdida del interés en actividades que antes disfrutaba, huida, negación, agresividad, dependencia, inquietud, respuestas exageradas de sobresalto. Estas conductas son las más representativas de una persona en crisis, lo que vamos a encontrar en esta persona. Y por eso decíamos hace rato, les decía yo que restablecer y mejorar las relaciones interpersonales tiene que ver con esto, ¿no? Porque hay una tendencia muy fuerte al aislamiento social, ¿sí? A la huida, a evadir. Y entonces necesitamos devolver a la persona a relacionarse con los otros. Puede haber hiperactividad, esa hiperactividad que no me lleva a nada, que subo, que bajo, que entro, que salgo y no hago nada productivo o nada que resuelva la crisis. Y bueno, todas estas conductas que vamos a atender en caso de que aquí esté muy afectada la persona. La otra esfera ahí está. Respuestas en la esfera afectiva. Sentimiento de ser rebasado por la situación, se siente aislado, hay aplanamiento afectivo, irritabilidad, miedo, ansiedad, frustración, angustia de separación. Esto nuevamente es lo más representativo. Pueden presentarse algunas otras emociones, pero esto es como lo más típico y lo que más se encuentra en una situación de crisis. Respuestas en la esfera somática: aumento en la frecuencia cardíaca, palpitaciones, presión arterial elevada, dificultad para respirar, rigidez muscular, problemas digestivos, insomnio, fatiga general, falta de apetito, tensión muscular. Respuestas en la esfera interpersonal, ¿sí? Esta persona que se aísla, por ejemplo, pues obviamente que evita conversaciones, evita actividades, evita a las personas, hay un desapego, una desconfianza ante los extraños, conflictos familiares, sociales, laborales. Y finalmente, las respuestas de la esfera cognitiva, vamos a encontrar confusión, dificultad para tomar decisiones, sensación de un futuro limitado, dificultad para concentrarse, dificultad para recordar. Entonces, regreso.
Todas estas respuestas vamos a encontrar en cada una de estas esferas que mide el modelo CASIC, y les decía yo, la idea, la intención es detectar en qué está más afectada la persona para en eso enfocar nuestra intervención, pero también en tener una comparativa de cómo funcionaba antes, cómo funciona ahora, y estar en esta idea de hacer o buscar el que la persona vuelva a su manera de responder antes de la crisis. Bueno, aquí algunas técnicas de las creo yo que más se utilizan tanto en primeros auxilios psicológicos como al inicio de la intervención en crisis, van a ser técnicas de contención emocional. Puse nada más como ejemplos una respiración diafragmática, de relajación muscular progresiva, mindfulness. Son técnicas de contención emocional que nos van a apoyar en esos momentos en donde hay tanta desorganización emocional. Reestructuración cognitiva, la persona regularmente está muy metida en sus emociones, con falta de control, de manera que una reestructuración cognitiva técnica de terapia cognitiva nos va a ayudar a lograr que los pensamientos inadaptados asociados a la situación pasen a ser por un proceso racional y objetivo. Y esto permite que las ideas y las emociones sean más claras en torno a la situación problema, buscando asimismo generar conclusiones más equilibradas y precisas. Creo que la terapia cognitivo-conductual se presta mucho, dado que es una intervención corta. Estamos hablando que una intervención en crisis, ya como terapia de crisis, pues puede llevar quizá unas 4, 6, 8 semanas de atención, y hasta ahí, ¿sí? Ya después se va a convertir en otra cosa, ¿sí? Ya va a ser otro tipo de intervención o de terapia, pero como intervención en crisis va a ser aproximadamente de 4 a 6 sesiones, 8 como máximo. Así que con este tiempo que se tiene limitado, una de las cosas o de las técnicas que pueden funcionar mejor, dado el tiempo y el propósito, pues sería la terapia cognitiva. Pero obviamente yo creo que en cada marco teórico, en cada técnica que se utilice en otros tipos de terapias, quizá algunas no se prestan, pero es posible que logremos que algunas técnicas se puedan adaptar a las necesidades y al objetivo, al propósito de la intervención en crisis, sin perder de vista entonces pues que aquí y ahora es específicamente dirigido a la situación de crisis, a lo que está pasando la persona, a las emociones en relación a la crisis. Y entonces, bueno, creo que podemos hacer algunas adaptaciones. Y, por ejemplo, una posible adaptación sería de terapia narrativa, en donde va a ser muy importante como entender el significado de la experiencia traumática. Aquí la terapia narrativa le da una relevancia a la expresión emocional y al apoyo social, que es una de las cosas que hacemos en intervención en crisis. Y otra cosa importante de terapia narrativas es el supuesto de que las narrativas no representan la identidad de los problemas de la persona, sino más bien las narrativas son la identidad y los problemas. Aquí, si recuerdan cuando les decía yo que dependiendo de cómo se resolvieran crisis anteriores, eso nos habla de un mejor pronóstico o de un mal pronóstico, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta identidad que asumimos por la narrativa que hacemos del evento, ¿no? Cuando no se resolvió de la manera adecuada, cuando no nos sentimos capaces y nos quedamos con esa sensación de que no pude hacerlo, no lo hice bien, se queda ya como parte de mi identidad.
soy incapaz de resolver, soy incapaz de enfrentar situaciones críticas, y qué sé yo, cuántas historias nos podemos hacer en relación a esos eventos que no pudimos o no estamos pudiendo en la crisis actual, no estamos pudiendo resolver, ¿no? Y entonces ahí mucha atención a, decíamos, en esta atención activa, en esta escucha activa que nosotros tenemos, el ir identificando el significado que la persona le está dando a esto que ocurrió, a este evento crítico. Porque tenemos que cuidar entonces esto que desde la terapia narrativa hablaría de estas historias dominantes, creo que aquí digo algo sobre eso, las historias dominantes, y entonces buscar historias alternativas que me permitan una mejor concepción de mí mismo, una identidad diferente. Aquí dice que señala los problemas humanos, señala que los problemas humanos aparecen y se mantienen gracias a las historias opresivas que dominan la vida de las personas, ¿no? Si yo creo que soy una persona incapaz, que yo no puedo con el estudio, por ejemplo, siempre reprobé, y entonces soy una persona tonta, una persona que no es para el estudio. Sí, esa es una historia dominante o una historia opresiva que no me permite a mí poder desarrollarme, si seguimos el ejemplo, pues en la escuela y poder mejorar mi rendimiento escolar, ¿no? Por decir algo. Pero estos relatos no solo determinan el significado atribuido, bueno, ya lo leía, creo, ¿no? Significado atribuido a sus vivencias, sino que también determinan qué aspecto, esto es importante, qué aspecto de la experiencia vivida seleccionan para asignarles un significado. Entonces, de esto que está pasando, de esta historia que yo me estoy haciendo, de este suceso, de este evento, ¿qué significado le doy y a qué aspectos de la vivencia estoy seleccionando para asignarles un significado y para quedármelos? Decía una persona que su esposo muere de COVID. Después ella también tiene COVID, pero afortunadamente ella logra superarlo. Pero se quedó con la sensación de quizá pude haber hecho más por mi esposo. Él no se debió haber muerto. Él, y empieza, ¿no? Él era una persona que todavía tenía mucho que dar y tal. Pero aquí el punto importante es, yo no hice lo que debí. Yo debía haber hecho algo más. Y entonces, esa es una historia que si se la queda, pues va a ser una historia dominante que no la va a dejar sobreponerse a esta crisis, ¿no? Y entonces es como buscar otras alternativas, decíamos hace rato, que desde la terapia narrativa diríamos que otras historias alternativas que me den un nuevo significado. Y bueno, es todo. Terminaría diciéndole que muy probablemente ustedes conozcan muchas otras técnicas que podrían adaptarse a la intervención en crisis. Lo importante es entender cómo está una persona, qué es lo que está viviendo una persona que tiene una crisis y cómo restablecer la sensación de capacidad y de tener las estrategias para afrontar y quedarme con esa sensación de que pude hacerlo y ahora soy una persona mucho más fuerte, ahora soy una persona con muchas más herramientas que las que yo tenía antes. Y bueno, hasta aquí quedo yo. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, maestra. Yo creo que no cabe duda de que los maestros que uno tiene no dejan de ser maestros nunca, ¿eh? Está padrísimo y está muy claro.
Yo creo que en lo que van preparando sus preguntas, en el chat hay un comentario muy interesante de Ángela. Dice, hola a todas y todos, buenas noches. Felices por la ponencia. Solo dejo un pequeño aporte. Es importante reconocer también la intervención que la misma comunidad o familia otorga y ayuda a regularnos a través de esos rituales como el soplarle alcohol en la espalda o cómete un pan para el susto o que les froten un huevo como mecanismo regulador sin una atención de primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis, pero que también ayudan a regular a la persona y aunado a eso, que todos tenemos una red de apoyo, por ejemplo, con los vecinos, la comadre, etcétera, que ejerce esa escucha activa y aparte te retroalimenta o te aconseja para tu mejora. Claro, entendiendo que no todos tenemos posibilidad de acudir a un psicólogo. Sí, sí, claro, sí, sí, estoy de acuerdo. Es lo que decíamos, ¿no? ¿De qué depende de que una persona entre en crisis? Porque si muchas personas estamos viviendo una misma situación, no todo el mundo entra en crisis? Y tiene que ver, entre otras cosas, con esta contención que da la familia o que da la sociedad, la comunidad en la que vivimos. Más allá de si funciona o no funciona lo que se hace, es la creencia de la comunidad de que esto sirve, de que esto me ayude, y en esa medida yo me siento como parte de la comunidad y tengo ese apoyo, esa ayuda que me da la comunidad y que incluso me determina o determina que sí puede ser una crisis y que no, pero por la enseñanza que la comunidad por sí misma da a la gente pues, desde niños, ¿no? Cómo aprendemos, ¿no? Esto que pasa no es dramático, ¿no? Por ejemplo, y así lo vivimos desde niños y no vemos eso dramático que quizá otra persona sí la vería, porque esto es lo que aprendí yo dentro de la comunidad, dentro de la familia en donde yo me crié, ¿no? Gracias, maestra. ¿Alguien que guste? Ya pueden abrir sus micrófonos para preguntar directamente. ¿Alguien que guste hacer un comentario o alguna pregunta? Bueno, maestra, yo quería preguntarle, en una situación de crisis, los recursos que uno encuentra para regularse podrían generar como cierta, ¿cómo llamarlo? Como cierta dependencia, ¿no? O no sé, incluso hasta superstición. Si uno dice, no sé, yo andaba mal esa vez y, ¿qué será? Leí este libro y me sentí mejor. Entonces, ahora como que cada vez que me siento mal, regreso a ese libro. Pensaba si con el terapeuta o el interventor puede pasar esto también, como que una persona que entra en una crisis, con el apoyo psicológico sale de ella y después en otro momento de tambaleo como si regresara al terapeuta o se puede generar una especie de dependencia también al terapeuta por todo el apoyo que brinda durante una crisis. Sí, sí, sí. Es posible. Claro que es una intervención muy corta, de poco tiempo, que no sé qué tanto se logre como este apego, como esta dependencia al terapeuta. Pero sí, sí puede ser, como en cualquier otra situación de atención terapéutica, puede suceder, ¿no? No sería como lo ideal, ¿sí? Porque lo ideal es que lo que se espera es que la persona salga fortalecida y con esta sensación de que soy capaz y de que ahora tengo muchas más herramientas. ¿Cuántas veces escucha uno cosas, o que quizá alguna vez lo hemos dicho nosotros mismos, en si ya pasé esto, no hombre, que me dura ya cualquier otra cosa, ¿no? Como pude con esto, puedo con lo que sea. Es esa como esa sensación la que se espera con la que el paciente se vaya, ¿no? Con esta sensación de fortaleza, con esta sensación de que tengo más herramientas, soy mucho mejor persona y soy más fuerte después de esto que he pasado. Esa es como la idea.
Y no sería como lo ideal el que se fuera como con esa idea de que pues cuando vuelva yo a tener otro problema, pues vengo con usted. No sería como el fin último, ¿no? Sí puede suceder, por supuesto, y no está mal que la persona que sienta así como un poquito de, ay caray, ¿qué está pasando? Me siento un poco mal, no sé cómo hacerle. Sí vaya yo a pedir ayuda, está más que perfecto, pero el fin último, el objetivo final es ese, ¿no? Es el que el paciente se vaya fortalecido y que sienta que tiene las herramientas para enfrentar lo que sea, ¿no? Es como hacer una sensación, obviamente. Uh-huh. Gracias, maestra. Adelante, Mar, ¿quieres preguntar? Hola, buenas noches. Hola. Un gusto. Me invitaron justamente, yo sigo aprendiendo. Estoy egresada, pero igual me llamó mucho la atención, pues justamente su ponencia, felicitarla también y gracias por aperturarme también a entrar a ella. Más que nada como, no como preguntas, sino, y tampoco más para el paciente. Digo, ya escuchamos, por lo que hemos leído, lo que hemos, pues quizás aprendido, a mí me queda como que un ruidito desde ayer que escuché también al Juan José y que incluso el maestro Eusebio también preguntó y yo decía que era más una parte, ahora vamos para el psicoterapeuta o el profesional de la salud, que en cuanto no pueden o hay una, obviamente que sabemos que vamos a tener éxitos y fracasos, ¿no? Dentro de, ahora, ¿cómo lidiar? Bueno, más o menos, en esta parte del profesional cuando tenemos un caso de crisis y que no se puede solucionar o que no podamos apoyarlo como nosotros quisiéramos. Lo escuché ayer con el maestro Eusebio y que ahorita justamente también vuelve a dar también esta aportación, ¿no? De que entonces, ¿cómo ahora lidia el profesional en estos casos? Que es importante también porque al final de cuentas somos seres individuales y somos seres que vamos a necesitar también de que pues obviamente nosotros también tenemos a un terapeuta detrás, ¿no? Entonces ahora más mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo lidia ahora el profesional con estos sentimientos que incluso de haber fracasado o de no haber podido apoyar en ese momento en la intervención en crisis del paciente? Entonces, bueno, pues esa es mi pregunta. Uh-huh. Sí, muy importante el cuidarse, el interviniente o el terapeuta, cuidarse a través de su propia terapia, tener como muy claro este soy yo y de aquí para allá es el paciente y estos son los problemas del paciente. Decía yo también por ahí, tener mucha tolerancia a la angustia. El paciente llega con muchísima angustia y entonces tienes que estar preparado para eso. Y asimismo tienes que estar preparado para esos casos en los cuales desafortunadamente no se logra el objetivo, ¿sí? No pudiste alcanzar eso que tú querías. Y también tienes que tener claridad en que a veces las circunstancias no lo permiten, a veces el mismo paciente no depende únicamente de ti, pues quiero decir, ¿no? Sino también de del paciente, ¿no? Y qué tanta disposición, ¿no? A poder hacer este cambio, a dejarse guiar, en este caso, por ejemplo, de la intervención en crisis. Sí, depende también pues de esta respuesta, que en caso de que una persona llegue a una situación de crisis con una vulnerabilidad anterior quizá un trastorno depresivo, qué sé yo, arrastrando a lo mejor una trastorno de ansiedad o de estrés postraumático, pues imagínate que llegas pues en una situación tremendamente vulnerable
Y bueno, eso no juega a favor del paciente, y eso es algo que tienes que tener claro. Y sí, fácil no es, por supuesto que no lo es, ¿no? Sí queda esa sensación de que pude haber hecho más, qué fue lo que no hice bien, o estuvo en mis manos, está en manos del paciente. Y eso es algo que también tú tienes que analizar, ¿no? Qué tanto tuviste que ver tú, hasta dónde llega tu responsabilidad, hasta dónde es la del otro, ¿no? Pero sí es complicado. Sí, sí es complicado. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien más que guste compartir algún comentario o alguna pregunta? A ver, hay una pregunta en el chat. Dice, hola, considera un tema de gran relevancia, ya que cuando una persona identifica que necesita intervención para regular sus crisis, y sobre todo en un paciente con epilepsia que poco a poco comenzó a aceptar su situación y todas las emociones que desencadenan su crisis de ausencia, y es algo que poco a poco ha aprendido a controlar sus crisis de ausencia y no caer en una crisis emocional, comenta Janerit. Uh-huh. Y maestro, también hablando un poquito de las crisis y de la primera parte donde hablaba de crisis, hay gente que, no sé, a veces en la vida cotidiana o en el trabajo uno ve como que parecen imperturbables, ¿no? Como, no sé, hay gente que sí, obviamente todos respondemos diferente a situaciones similares, pero hay gente que a veces pasa por situaciones fuertes que uno diría, no, por lo menos una de estas sí tendría que haberlo movido un poquito. Y que Uh-huh. parecen, pues que no, ¿no? O sea, que incluso sostienen el entorno. Tal vez no sé si a nivel familiar esto sea más claro, como personas que no se pueden caer. Mi familia no me puede ver quebrado porque se caen, pues, ¿no? Uh-huh. Eso no sé si tiene alguna consecuencia o quizás es parte de la manera de enfrentarlo de algunas personas. Uh-huh. Sí, yo creo que sí tiene que ver con esta, pues pensémoslos así como una estrategia para enfrentar situaciones y pensando ahorita en narrativa, como esta historia que se cuenta o se contó a sí mismo, una historia dominante de que yo soy el que yo soy el sostén, ¿no?, de mi familia, y yo soy el pilar y yo no me puedo derrumbar, y este tipo de situaciones que lo tienen en esta posición tan complicada. Y obviamente que creo que a la larga va a tener consecuencias. Es un estado de estrés permanente, ¿no? Por mantenerse fuerte, por ser ese pilar y por no doblarse y que quién sabe qué, pues va a llegar un momento en que sí puede llegar precisamente a la crisis, ¿no? A hacer una crisis, y quizá por algo no tan fuerte, o sí, no lo sé, pero sí puede llegar a esa crisis, pero como resultado de un estado permanente de estrés, de distrés, que puede romperse en algún momento. Y cuidado, ¿no? Yo creo que esa persona habla de que ya llegó un momento en el que ya no pudo continuar con este rol, con esta posición, ¿no? Y entonces viene un quiebre que pudiera llegar a ser muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y entonces cuidado con los conductas de riesgo. Por ejemplo, decías, ¿no?, que a lo mejor ahí hay conductas de riesgo que le ayuden a mantener esa posición de fortaleza, no sé, ¿no? Hasta de un probable riesgo de suicidio, no sé, creo que es complicado. Creo que mantenerse en esa posición no debe ser nada fácil. Sí, ok. Muchas gracias. Y es Tengo que a una, veces socialmente eso se aplaude mucho también, ¿no? sí, exactamente. Mira, no sé qué. Yo tengo Adelante, una maestro. pregunta, maestra Yolanda. Si se habla, por ejemplo, de intervención en crisis, digo, hace muchos años, vivimos
maremoto en el DIF 2000, 1916, una cosa así. Y nos llevaron. Y entonces hubo no recuerdo en este nombre, de la Universidad de las Américas, nos dieron un curso de intervención en crisis. Y ahí aprendí lo que usted está diciendo. Si un sujeto no se deja ayudar, si no se deja ayudar, ¿cómo entonces tenemos nosotros, por lo que usted dijo, la cuestión ética, y tenemos que entrarle? O sea, lo dejamos y, pues, perdón que se parta la madre, lo dejamos. ¿Qué hay que entonces que hacer en la intervención en crisis? ¿Qué hay que hacer? O sea, yo sí entiendo, y sí, por supuesto que yo doy esas clases de intervención en crisis. ¿Qué tenemos que hacer entonces con una persona? Sí, usted podrá decir que no se deja y pues no se dejó, pero hay más algo allá, hay algo más allá de lo que una persona pueda ella entender. A eso va mi parte, va mi pregunta. Son como los grupos de alcohólicos anónimos. Alguien no quiere y se retira y se va y Eso es su problema. Pero en un sujeto que estamos viendo, maestra Yola, que estamos viendo que no quiere, pero hay una renuncia de algo. Hay una renuncia de algo. Quiere morirse, no quiere estar, como bien decía el maestro Juan José, esa es la negación del yo, a no vivir las pulsiones. ¿Qué hay que hacer ahí entonces? Digo, porque me han tocado casos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en este tipo de personas que no quieren, no lo profesan, no? Entonces nos quedamos ahí en la intervención en crisis. Ahí nos quedamos. O sea, ya no pudimos dar más. También tenemos que ver las partes de lo que bien usted decía, de nuestras potencialidades. Ya no llegamos ahí, etcétera, etcétera. Ya no pudimos llegar. ¿Qué hay que hacer? Es mi pregunta, ¿qué hay que hacer? Pues Si el grupo es para esto, es para pues, pregunta. sí, claro, sí, pero a veces no es fácil la respuesta. A mí me pregunto, sí, entiendo la idea de tratar de seguir haciendo lo posible, o sea, no renunciar tan fácilmente, no dejar que simple y sencillamente se vaya porque pues, y verlo como, bueno, pues tú no quisiste y pues ni modo. Creo que también aquí tendríamos, y aquí que me ayude Juan José, tendríamos también que renunciar a nuestro narcisismo y pretender o creer que somos capaces de cosas que y quedan ya fuera de nuestro control o fuera de nuestras posibilidades. Y creo que renunciar a que siempre voy a lograrlo, siempre debo de hacer algo más y no permitir o no dejar que la gente simplemente se vaya y pues bueno, tú no quisiste. Sí, entiendo el punto de hasta dónde nuestra responsabilidad, hasta dónde debemos de hacer hasta el último intento, pero también tener esa claridad de decir,
hasta aquí quedan mis posibilidades, hasta aquí están mis herramientas, mi posibilidad, ¿no? Y renunciar a esta idea de que siempre tengo que lograrlo, ¿no? Siempre tengo que tener esa satisfacción de haber llegado al final, creo. Sí, sin duda. Muchas gracias, maestra. Y lo comentaba Angie también ahí en el chat, justo eso, como tener claro dónde está uno. Y eso lo da mucho también la terapia, ¿no? El proceso personal, yo creo que es el que respalda mucho, mucho de eso. Muchas gracias, maestro. Y bueno, vamos a otorgar ahorita simbólicamente este reconocimiento virtual. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca otorga el presente reconocimiento a la maestra Yolanda Acevedo Mascarúa por su valiosa participación como ponente de la videoconferencia Crisis en tiempos de pandemia, impartido dentro de las 6ª jornadas de actualización clínica para psicólogas y psicólogos del sistema DIF, realizadas del 15 al 18 de febrero de este año, ¿no? Muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias a todas y todos. Maestra, me hace el favor de dejar de compartir. Y mientras los demás, porfa, activen su cámara para tomar la foto de la charla. Ya saben que por ahí de 10 para las 9 hay que empezar a quitarse la cobija y... Ábranla, por favor, porque los que me aparecen aquí, aparecen muchos recuadros negros. Denme un poquito de chance, que se abran más cámaras, porque... Bueno, muchísimas gracias. 1, 2, 3. Listo. Pues muchísimas gracias, maestra. Que por fin se nos hizo como coordinar algo y muchísimas gracias a todas y todos. Mañana nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.